noches, mi nombre es Melissa Cedeño y en el día de hoy voy a hablarle acerca de las fuentes del derecho penal. ¿Qué son las fuentes del derecho penal? La palabra fuente nos habla del origen. En este caso vamos a hablar del origen del derecho. Se pueden distinguir distintas clasificaciones de la fuente del derecho. Entre estas vamos a iniciar con la fuente que se puede dividir en de producción y fuente de conocimiento. Cuando hablamos de fuente de producción, son las que aluden al órgano del cual emana el derecho. En este caso vamos a hablar del Estado, que es la única fuente de producción del derecho. En cuanto a la fuente de conocimiento, se refiere al modo a través del cual el derecho se manifiesta, a la forma en que se materializa. Las fuentes también las podemos clasificar en inmediatas o primarias o fuentes secundarias inmediatas. Cuando hablamos de las fuentes primarias o las fuentes inmediatas, estamos hablando de aquellas que tienen una obligación, que son aquellas que ejercen una fuerza obligatoria. Sin embargo, en las inmediatas o secundarias son aquellas que obtienen esa fuerza de las fuentes primarias. La ley es la única fuente del derecho penal que se clasifica como fuente primaria, pero para esto deberá cumplir con ciertas características. Entre estas vamos a encontrar la exclusividad. Es la única fuente de creación del delito que nos indica o establece la pena o sanción. La obligatoriedad, que es acta o debe ser acatada por todos. La ineludible, que no puede ser evadida por otras personas, solo puede ser derogada por otra ley. Igualitaria, todas las personas debemos regirnos a la ley, y constitucional, debe ajustarse a la Constitución Nacional. En el ámbito del derecho penal internacional, va a establecer o admite la costumbre como una fuente del derecho, pero en este caso vamos a clasificarla como una fuente inmediata o fuente secundaria. Además, debemos recordar que la costumbre es una conducta reiterada y extendida que se da en la sociedad. Además de esta fuente, que es la costumbre, tomamos también la jurisprudencia y la doctrina como una fuente secundaria o una fuente inmediata. Otra manera de clasificar las fuentes del derecho es las fuentes formales, históricas y materiales. Cuando hablamos de fuentes formales, son obligatorias, igual que las fuentes primarias, pero en esta ocasión la vamos a clasificar distinto. Dentro de las fuentes formales vamos a encontrar las legislaciones que nos hablan de todas aquellas leyes, normas, decretos, etc. La de voluntad unilateral, los convenios, la jurisprudencia y las doctrinas. Las fuentes históricas son todas aquellas fuentes que fueron obligatorias, pero que con el tiempo fueron derogadas o ya no tienen un valor o una vigencia. Y las fuentes materiales son aquellas fuentes reales, son los sucesos que nos llevaron a producir una ley o un decreto a favor o beneficio de la sociedad, conociéndose entonces como una fuente primaria. Un ejemplo de esto son las revoluciones. Gracias.